Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, San Carlos, Estado Cojedes, carrera de Derecho. En el día de hoy estaremos conversando sobre el procedimiento ordinario correspondiente al subproyecto Derecho Procesal Civil 2 del módulo número 2, a cargo de la profesora abogado Felixana Márquez Morales. Y estaremos acompañándolos los estudiantes Isbelis Rojas, Normedis Blanco y quien les habla, Héctor Rojas. El procedimiento ordinario establecido en el Código de Procesamiento Civil de Venezuela es el juicio o cauce o proceso estándar diseñado para sustanciar y resolver las controversias civiles y mercantiles que no posean una tramitación especial señalada expresamente por la ley, además de ser la vía procesal por excelencia. Sirve como régimen supletorio para suplir las lagunas de otros procedimientos especiales. En cuanto a la presentación del libelo de demanda establecida en el artículo 340 del Código Procesal Civil, es el procedimiento que inicia con el escrito de demanda o libelo, conforme en el artículo 340 del CPC. Este acto fundamental debe cumplir formalidades estrictas para garantizar la claridad de la pretensión. El tribunal e identificación es la designación del tribunal ante el cual se propone la demanda y la identificación completa. Debe de especificar nombres, apellidos, domicilio, cédula, RIC del demandante, del demandado y de sus apoderados. El objeto y pretensión es la determinación precisa de la cosa demandada, bienes muebles o inmuebles, sumas de dinero con especificación de su naturaleza y linderos si aplica. Hechos y derecho. Relación sucinta y motivada de los hechos que fundamentan la reclamación y acompaña de las razones jurídicas y los instrumentos en que se fundamenta. La admisión, inadmisión u orden de corrección, artículo 341. Una vez presentado el libelo, el artículo 341 del CPC impone al juez la obligación de pronunciarse sobre la admisibilidad dentro de los 3 días siguientes. Admisión. El tribunal provee el auto de admisión si la demanda no resulta contraria al orden público. El juez ordena al demandante corregir las deficiencias fijadas en un lapso para ellos antes de proceder a su admisión. Citación válida del demandado, artículos 215 y 344. La citación es el acto procesal de mayor trascendencia en el juicio ordinario, puesto que garantiza formalmente los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa de acuerdo con el artículo 215. Es una formalidad indispensable para la validez del procedimiento, sin el cual no se puede obligar al demandado a contestar la demanda, ni surten efectos las actuaciones posteriores, salvo que el demandado se dé por citado o concurra espontáneamente. Existen distintas modalidades para practicar la citación. La citación puede ser personal, entregando la boleta directamente al demandado con recibo firmado.
la citación por boleta dejándola en su domicilio o residencia si no se le ubica en persona, y la citación por carteles cuando resulta imposible localizarlo físicamente. Todo procedimiento de citación busca asegurar que la noticia de la demanda llegue fehacientemente al conocimiento del accionado. Una vez practicada y constatada en autos la citación del demandado o del último. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Normedi Blanco, titular de la Cédula de Identidad 16992-514. Estudiante de tercer año de Derecho, sección 3, aula 6. En este sentido, procedo a realizar mi exposición y de global por punto. Primer punto, fase de contestación y debate preliminar. Lapso de comparecencia y emplazamiento. Cuando hablamos del emplazamiento nos referimos a esta orden judicial. El lapso de emplazamiento, 20 días según nuestro Código de Procedimiento Civil. Una vez que el demandado ha sido citado legalmente, comienza a correr un lapso estipulado de despacho para que éste comparezca al proceso. Durante este tiempo, el demandado debe presentar ante el tribunal para dar contestación a la demanda, en un lapso fundamental para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Cómo se calcula? El juez lo determina basándose en la distancia y la facilidad de comunicaciones. La regla de oro: el término de distancia se suma al lapso de emplazamiento. Otro punto, oposición de cuestiones previas. Artículo 346 del Código Procesal Civil. Regula las cuestiones previas, que son los mecanismos de defensa que el demandado puede promover en lugar de contestar la demanda dentro del lapso fijado para ellos. Seguidamente, el demandado puede plantear antes de contestar para subsanar, suspender o extinguir el juicio rápidamente. Artículo 356 establece que al ser demandado declara con lugar ciertas cuestiones previas. La demanda quedará desechada y el proceso extinguido, el proceso finalizando así el juicio por existir impedimentos insalvables para continuar con la causa. Contestación de la demanda, otro punto. Artículo 358. Si no hubieren alegado las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346, procederá el demandado a la contestación de la demanda. En caso contrario, cuando habiendo sido alegada se le hubiere desechado la contestación, tendrá lugar, primero, el caso de la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1 del artículo 46. Segundo, en los casos de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 346, dentro de los 5 días siguientes aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión conforme al artículo 350. Oposición de reconvención. Artículo 365. Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos, si versare sobre objeto distinto al del juicio principal. Lo determinará como se indica en el artículo 340. Muchísimas gracias y En el procedimiento civil venezolano, la fase de contestación y debate preliminar es el momento clave, donde el demandado ejerce su defensa y se depura el proceso antes de ir a juicio. Todo comienza con el lapso de comparecencia y emplazamiento, que otorga un plazo de 20 días más
el término de distancia si lo hay, para que el demandado se presente ante el tribunal. Una vez allí, antes de responder al fondo, de este puede oponer cuestiones previas, reguladas en los artículos 346 y 356 del Código de Procedimiento Civil, abriendo una incidencia para atacar vicios de forma. Superado esto, se procede a la contestación propiamente dicha de la demanda, según el artículo 358, donde el demandado admite, niega o contradice los hechos del autor. Finalmente, en este mismo momento, el demandado puede ejercer la reconvención o contrademanda, conforme al artículo 365, cerrando así esta etapa preliminar de debate.